Hola a todos y a todas, bienvenidos a esta presentación sobre las claves de las competencias. Con ella pretendo ofreceros el relato que personalmente me fui construyendo para ordenar mis conocimientos e ideas sobre las competencias clave y su desarrollo en el aula. Mediante el uso de Internet y la consulta de la bibliografía específica, fui obteniendo poco a poco respuestas para los muchos interrogantes que me surgían. Y descubrí, entre otras cosas, que las bases pedagógicas, que cada vez me gustaban más ya que son de sentido común, y la normativa coincidían en sus planteamientos. Pero tras mi etapa como asesor de formación, siempre he pensado que sin la orientación suficiente y la implicación del profesorado, esos cambios tan necesarios en el aula podrían quedarse una vez más en papel mojado. Por todo ello, espero que con esta presentación sirva un poco de síntesis clarificadora y tal vez para algunos de punto de arranque, para iniciar un camino de no retorno en vuestra formación permanente. A mi modo de ver, las competencias constituyen el tronco principal del perfil profesional de un docente del siglo XXI. Seguramente habrá aspectos que ya conozcáis, pero lo importante es disponer de una visión global del relato completo. Mi objetivo principal es informaros de la forma más clara y lógica posible, pero sobre todo de generaros actitudes positivas que os motiven a profundizar en el tema. Comenzamos, pues. Con las imágenes de la primera diapositiva he querido sintetizar dos ideas que me parecen fundamentales. Por un lado, este hombre de Vitruvio de Leonardo, en versión moderna, constituye una metáfora visual de lo que representa el modelo de una educación por competencias, el de un ciudadano ideal, equilibrado física y emocionalmente, suficientemente formado en el plano cognitivo y capaz de interactuar con su entorno laboral y cultural de una forma adecuada y armónica. En cuanto al título de la presentación, pretende ser un juego de palabras entre la denominación de competencias clave y lo que comúnmente se consideran como las claves fundamentales para lograr una educación por competencias y que, como muchos ya sabréis, son la metodología y la evaluación. La presentación tiene dos partes. En esta primera daremos respuesta a tres preguntas que considero fundamentales para que nuestro acercamiento a las competencias sea motivador. El porqué de las competencias, de dónde provienen y desde cuándo. En la segunda parte veremos cómo se integran en el aula y qué implicaciones tienen en cuanto a las dos claves anteriores mediante las metodologías activas y la evaluación competencial, o también llamada evaluación auténtica. Si analizamos el comienzo del nuevo milenio, todos sabemos que el fenómeno de la globalización, paralelo a los rápidos avances en las nuevas tecnologías, ha generado numerosas transformaciones de todo tipo. Paradójicamente, a pesar de estos grandes avances, la sensación de incertidumbre y de cambio, ya presentes a finales del siglo XX, han arraigado en la sociedad hasta el punto de convertirse en uno de sus rasgos característicos. Como dice el profesor Manuel Castells, más que una época de cambios, atravesamos un verdadero cambio de época, una auténtica revolución. En los países occidentales, el paso de la sociedad industrial a la sociedad de la información y el conocimiento en la que estamos actualmente ha generado nuevos modos de organización del trabajo y del ocio, que en muchos casos han supuesto un alto coste laboral y social, especialmente en países como el nuestro. Hoy vivimos saturados de información diversa, fragmentada y fácilmente accesible, que se produce y consume a una velocidad cada vez mayor, pero cuya calidad, como todos sabemos, es bastante desigual. Por todo ello, las exigencias para los ciudadanos y los grupos sociales son distintas a las de hace apenas unas décadas, y los desafíos a los que han de enfrentarse son cada vez mayores. Este nuevo escenario demanda cambios importantes en la formación de esos ciudadanos, los cuales, en lugar de intentar memorizar un saber cambiante y cada vez más complejo, lo que han de hacer es aprender a localizar y organizar la ingente información disponible para transformarla en nuevo conocimiento y poder aplicarla en contextos diversos. Al profesor Pérez Gómez, hoy día, el reto de los sistemas educativos, más allá de su función propedéutica tradicional de preparación para la universidad, ha de ser promover el máximo desarrollo de las capacidades de cada persona,
eso sí, respetando su diversidad y la igualdad de oportunidades. Pero también formar sujetos autónomos capaces de diseñar su propio proyecto de vida personal, social y laboral. Es por todo ello que en los últimos años muchos países europeos, impulsados por la UNESCO, han revisado sus sistemas educativos para adaptarlos a esta sociedad tan cambiante. Y lo han hecho en torno al concepto de competencias clave establecido por la OCDE a través del grupo de trabajo denominado DESECO, encargado de la definición y la selección de las competencias clave. De ahí su nombre. Según el grupo DESECO, de lo que se trata es de adaptar el aprendizaje escolar a las exigencias de la vida contemporánea y considerar el conocimiento disciplinar no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento privilegiado para adquirir las competencias fundamentales. Sin duda, se trata de un cambio fundamental que el profesorado ha de interiorizar. Las materias son, por supuesto, muy importantes, pero no son el centro del aprendizaje, sino el medio para que el alumnado, como verdadero protagonista, sea competente en los diferentes contextos vitales. Paralelamente, a principios del milenio, tras la Declaración de Bolonia y la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, surgió el proyecto Turing en la universidad para impulsar un cambio pedagógico real y superar el modelo tradicional centrado en la figura del profesor como principal y casi único transmisor del conocimiento. Su objetivo es establecer las competencias transversales y genéricas para las que capacita la universidad y así dar respuesta a las exigencias actuales. Para la selección de esas competencias se tuvieron en cuenta opiniones de numerosos agentes profesionales e instituciones públicas y privadas. Estas competencias son la continuación de las competencias clave de la enseñanza general. Posteriormente se definirían las competencias específicas de cada especialidad y de cada carrera. Pero desde Bolonia, para ser profesor, abogado o médico, ya no se trata solo de tener que memorizar unos textos y aprobar una serie de exámenes, sino de prepararte para ser un verdadero profesional, integrando la base conceptual con los procedimientos y las actitudes necesarias. La idea fundamental es superar las carencias de la educación tradicional, la cual, según Tobón, está muy centrada en la transmisión de conocimientos por parte del profesor, con poca relación interdisciplinar entre las materias, cuando sabemos que la vida es interdisciplinar, con poco trabajo en equipo del profesorado, si bien es cierto que la organización escolar no lo favorece, y lo más relevante, con escaso protagonismo del alumnado. En España todos sabemos que ha habido muchos cambios en las leyes educativas que, aunque han producido algunas mejoras en las programaciones y en los proyectos educativos, en general han aumentado la confusión entre el profesorado y, lo más importante, no han ido acompañadas de planes de formación e implantación bien planificados para que los cambios normativos se trasladaran a la realidad del aula. Es cierto que al margen de las leyes siempre ha habido profesores innovadores que intentan que el aprendizaje sea útil y esté vinculado a la realidad. Precisamente cuando se trabaja de forma vivencial, son precisamente las áreas artísticas algunas de las que están más cerca del modelo competencial, ofreciendo numerosos ejemplos de buenas prácticas. Pero según los expertos, a diferencia de los grandes cambios en otros espacios sociales o profesionales actuales, como las fábricas, los quirófanos o los restaurantes, la realidad de las aulas, en el conjunto de las materias, no es muy distinta de la que conocieron nuestros padres y abuelos. Es cierto que disponemos de algunos recursos tecnológicos, cañones, pizarras digitales, etc., pero el escenario habitual sigue estando protagonizado por un profesor al que escuchan un grupo de alumnos colocados en filas de mesas individuales. Este tipo de escenarios favorece claramente el individualismo y la competitividad, pero deja de lado la cooperación y la solidaridad tan necesarios en esta sociedad. Parece razonable pensar que, combinando los tipos diferentes de agrupamientos, los docentes tenemos una importante herramienta de mejora no solo educativa, sino también social. En este contexto,
La metodología predominante sigue siendo la clase magistral y la evaluación está basada sobre todo en exámenes escritos, cuyo uso puede estar muy justificado, por supuesto. El problema es que con una única estrategia didáctica, aparte de la monotonía que se genera, muchos de los contenidos se quedan por el camino. Lo que no se evalúa no tiene valor. En general, podríamos decir que sigue predominando una enseñanza memorística, centrada en los contenidos conceptuales, el saber, según la propuesta de Jacques Delors que todos conoceréis, y dejando de lado en un segundo plano el saber hacer procedimental y el saber ser y convivir actitudinal. Estableciendo un paralelismo entre esos aspectos y la taxonomía de Bloom, que establece 6 categorías cognitivas principales, vemos que la enseñanza tradicional se centra en las de más bajo nivel, memorizar o conocer y comprender, olvidando los procesos de medio y alto nivel como son aplicar y analizar y crear o evaluar. En la enseñanza competencial han de estar presentes todos los procesos y para ello el conjunto de criterios de evaluación del currículum valenciano de cada materia los contempla. Todo ello, podríamos decir que si la sociedad, la familia, el entorno, el alumnado o la forma de comunicarnos han cambiado tanto, ¿por qué no habría de hacerlo también el sistema educativo? Los nuevos tiempos requieren un profesorado capaz de trabajar de forma conjunta, en equipo. Un profesorado que domina y usa las TIC, que considera los diversos estilos de aprendizaje de sus alumnos, que tiene en cuenta las inteligencias múltiples y sus fortalezas para motivarles o sus debilidades para poder superarlas. Un profesorado que contribuye a su madurez emocional y les ayuda a relacionarse y colaborar con otros de forma equilibrada. Por todo ello son necesarias las competencias.